Quería por favor pedirles que fuéramos al Evangelio según San Juan. Si podemos ir al capítulo 11 y vamos a leer desde el 38 al 43. San Juan capítulo 11, versículo 38 al 43. Y cuando lo tengan, por favor, pónganse en pie. Digan algún amén para saber que lo tienen. Este pasaje, todo el capítulo 11, nos habla respecto a uno de los milagros más extraordinarios que hizo el Señor Jesús, que fue el resucitar a Lázaro. Y lo que vamos a leer es exactamente lo que pasó en el momento de la resurrección. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Quería tocar este tema porque siento que hay una necesidad muy grande aquí en la iglesia y también en cada uno de nosotros en cuanto al significado de este pasaje para nuestras vidas. Y Lázaro, como ustedes saben, tenía ya 4 días de muerto, ¿verdad? Una persona que tiene 4 días de muerto empieza ya en un estado de ¿cómo se llama? Descomposición. No quería decir putrefacción, sino descomposición, ¿verdad? Ya el cuerpo empieza a descomponerse después del 3er día. Y por supuesto eso fue lo que dijo Marta cuando ella le dijo: mira, Señor, no hagamos eso porque el cuerpo ya está oliendo muy feo, porque se está descomponiendo. Y quisiera referirme específicamente en este día a lo que Jesús le dijo a Marta y a María y a la multitud que estaban ahí reunidos en cuanto a quitar la piedra, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas, hay algo que Dios puede hacer y que Dios quiere hacer, ¿verdad? Dios todo lo puede, que Dios quiere hacer, pero hay algo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? No todo lo quiere hacer Dios. Dios quiere hacer su parte, la parte más grande, la parte más importante, pero Dios quiere que nosotros también hagamos algo. En todos los milagros que nosotros vemos allí en la Escritura, encontramos que siempre había algo que el que iba a recibir el milagro tenía que hacer. En este caso, Lázaro no podía hacer nada porque estaba muerto, pero él le pidió a sus hermanas y a la multitud que estaba allí con él que hicieran algo. Y este algo era, en este caso, quitar la piedra, ¿verdad? Y para ir directamente al punto, cada vez que nosotros necesitamos un milagro, posiblemente hay muchas piedras puestas entre nosotros y el milagro, ¿verdad? Dios quiere siempre hacer milagros en nuestras vidas, pero esos milagros no siempre son hechos no porque Dios no pueda. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Porque Dios todo lo puede. Dios es todopoderoso y Él puede hacer en nuestras vidas lo que Él quiera, y cuando Él quiera y como Él lo quiera. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea difícil para Dios, ¿verdad?
Él quiere hacer milagros. Muchas veces nosotros decimos, recuerdo mucho a mi papá cuando él hablaba con las parejas, ¿verdad? Ese era su fuerte, la consejería, y él le decía, pero a la señora le decía, ¿usted cree que Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Usted cree que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Sí. ¿Usted cree que Dios puede cambiar el corazón de su marido? Ah, no, eso sí que no, porque ese corazón tan duro, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos de esa forma cuando Dios tiene que hacer un milagro en nuestras vidas, cuando queremos un milagro para nosotros, pero Dios todo lo puede hacer. El asunto es si es que el Señor tiene la libertad de hacer ese milagro en nuestra vida. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan, que todos entendamos algo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Díganme ustedes, ¿dónde estaría Lázaro en este momento si esa piedra no hubiera sido quitada? ¿Hubiera resucitado el Señor a Lázaro? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Porque si la piedra no era quitada, que era lo que la gente tenía que hacer, lo que las hermanas de Lázaro tenían que hacer, el Señor no lo hubiera hecho. Es más, si lo hubiera levantado, se hubiera muerto de nuevo, porque hubiera estado ahí encerrado, porque esa piedra estaba puesta ahí. Entonces, siempre Dios espera que nosotros removamos esas piedras que pueden haber en nuestra vida para que Él pueda hacer su milagro, para que Él pueda hacer milagros en nuestra vida. El tema es saber cuál es la piedra que está impidiendo que Dios actúe milagrosamente en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios espera que la piedra sea removida? ¿Por qué Dios espera que nosotros seamos los que movamos la piedra? Y ustedes saben, el Señor mismo hubiera podido hacerlo. Él hubiera podido coger todo el milagro, todo, ¿no es cierto? Llegar allí, quitar la piedra, hacer todo lo que había que hacerse, ¿verdad? Pero Él le dijo a la gente, especialmente a sus hermanas, que fueran ellas las que tenían que remover la piedra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros removemos la piedra, estamos dando un paso de obediencia y estamos dando un paso de fe. Fíjense ustedes, el problema de las hermanas de Lázaro era una cuestión de fe, porque si ustedes leen un poquito todo el capítulo, cuando el Señor llega, ¿verdad? Donde Marta y María, ¿verdad? Ustedes saben, María era como la más cercana al Señor, Marta era la del oficio y la de la comida y de todo eso antes que estar cerca al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, cuando llega, María sale y ella le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significaba eso? Ella dijo, ya perdí toda esperanza, ya él está muerto, ya no hay nada que hacer. Si tú hubieras venido antes, él no se hubiera muerto, pero ahora ya está muerto, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Y luego la otra le dice, no, Señor, no movamos la piedra, porque está oliendo muy feo, porque ya no es momento de mover la piedra. Esa piedra se hubiera podido mover, posiblemente al poquito de que él murió, o al segundo, o al tercer día, pero hoy es el cuarto día. No movamos la piedra. El problema de ellas era falta de fe. Y cuando Él les pidió eso, Él les estaba diciendo, remuevan esa falta de fe de parte de ustedes, ¿verdad? Con ese paso de mover la piedra, ellas estaban dando un paso de obediencia, un paso de confianza en Dios, un paso de decir, Dios, estoy haciendo lo que tú me pides hacer para que tú hagas lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es la piedra que hay en nuestros corazones para que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida? Posiblemente yo quisiera mencionar algunas cosas, pero una de esas piedras puede ser el orgullo que nosotros podemos tener, ¿verdad? El orgullo, que es el primer pecado del universo y el pecado que este personaje, que es enemigo de Dios, quiso implantar y lo implantó en el corazón del hombre cuando le obligó a desobedecer, ¿verdad? Cuando el hombre desobedeció porque quería ser como Dios, porque quería ser igual a Dios, ¿verdad? El orgullo del hombre, y ese orgullo se ha mantenido a través de toda la historia de la humanidad,
¿verdad? Y se mantiene hoy en día en la iglesia del Señor. Ese orgullo que tanto nos cuesta agachar la cabeza y pedir perdón, cuánto nos cuesta reconocer que no somos perfectos, que nos equivocamos, que cometemos errores. El orgullo que nos impide humillarnos frente a los demás hermanos, como el Señor decía, consideren a los demás siempre como superiores, como mayores que ustedes mismos. Nunca se consideren mayor que alguno de sus hermanos. Ese orgullo que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. La desobediencia, otra piedra, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de desobediencia cristiana, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Desobediencia de los cristianos. Porque no es la misma, y espero, ¿verdad?, que en nuestras vidas no sea la misma que la desobediencia de cualquier persona allá afuera, ¿verdad?, que cometen pecados de cualquier tipo y que permanecen en esos pecados. La desobediencia de los cristianos generalmente tiene que ver con este tipo de cosas que Dios nos pide hacer y que nos cuesta tanto hacer. No dejar de reunirnos. Es una orden de Dios, no es una sugerencia. Es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios. No dejemos de reunirnos. Pero si el clima está malo, si hay un paseo de por medio, si hay algún problema con mi carro, o si hay alguna cosa que está pasando a mi alrededor, entonces no puedo reunirme. El dejar de orar, ¿verdad?, es una desobediencia a Dios. El no compartir el Evangelio con otras personas es una desobediencia al Señor, porque el Señor nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros para que compartamos el Evangelio. Y si hace algún tiempo tú no has compartido el Evangelio con alguien, no has hecho algo para compartir el Evangelio, miren, hoy día hay tantas y tantas maneras preciosas de compartir el Evangelio que ni siquiera uno tiene que poner la cara ante la persona como antes. Nosotros salíamos a las universidades, salíamos a los buses, salíamos a los parques a compartir el Evangelio, ¿verdad? Y esa era, pues, uy, qué vergüenza, pararse ahí en la banca de un parque y decirle a la gente, Dios te ama y arrepiéntete, ¿verdad? O pararse en un bus y hacer eso. Hoy en día no es necesario hacer eso. Es más, aquí en estos países no se puede hacer una cosa como esas, ¿verdad? Usted se para en un bus a hablar y el del TTC para el bus y lo baja y llama a la policía, ¿sí? Pero hoy en día hay otras formas increíbles de cómo compartir el Evangelio. Solamente un clic desde la comodidad de tu cama y estás compartiendo el Evangelio con tus amigos, con tus familiares. Y en vez de estar mandando esas bobadas que siempre mandan todo el mundo, ¿verdad?, cadenas y todas esas cosas, ¿por qué no buscar de qué forma puedo yo compartir el Evangelio por medio del Facebook, del WhatsApp, del Twitter, bueno, no sé ni cuántas cosas hay hoy en día, ¿verdad? Muchas cosas. Y entonces, pero el no hacerlo es desobediencia a Dios, y eso es contado como pecado. El no diezmar es desobediencia a Dios y es pecado, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos fueron y diezmaron, porque dice la palabra del Señor que ellos sí fueron, pero ¿qué hicieron? Se sustrajeron un poquito, ¿verdad? Y si ellos tenían que dar 100, dieron 90. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo creo que si hoy día el Señor hiciera eso, no habría, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy día, ¿verdad? Nos hubiera pasado lo mismo que Ananías y Zafira, cuando yo digo que es mi diezmo y no es. Cuando no ofrendo, cuando no doy al Señor lo que le corresponde hacer. El no estudiar la Escritura es un pecado, es desobediencia al Señor. Y todas esas cosas son piedras que se interponen entre el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida y nosotros. No porque Dios no pueda hacer esos milagros, no porque Dios no nos pueda cambiar, no porque Dios no pueda hacer lo que tú le estás pidiendo, sino porque hay algo que está estorbando en tu vida que no permite que Dios actúe.
de la forma que Él quiere actuar. La herencia generacional, ¿no? Yo sé que posiblemente muchos de ustedes no creen en esto. Yo tengo mis parámetros respecto a esto, ¿verdad? Y yo respeto los parámetros que cada uno de ustedes pueda tener, ¿verdad? Pero es una gran realidad. La forma como actuaban tus padres es la misma forma como tú quieres actuar con tus hijos. Y es la misma forma que tus hijos van a actuar con la esposa, con los hijos de ellos. ¿Sí? Muchas de las enfermedades, y no me refiero solamente a las enfermedades del cuerpo, sino a las enfermedades del alma, enfermedades del espíritu que tenían tus padres, las tienes tú y las tendrán tus hijos. Esa es la herencia, es la herencia. Y no es una cosa solamente bíblica. Los médicos reconocen eso, ¿verdad? La gente común y corriente, los psicólogos, reconocen eso. Cuando usted va donde un doctor, le dice: a ver, cuéntame la historia de tus papás. Ah, que mi papá murió de cáncer, que mi mamá murió de cáncer. Pues a lo mejor tú también te vas a morir de cáncer. Eso es lo que le dicen a uno. ¿Sí? Y eso es un obstáculo también para el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Miren, hermanos, yo muchas veces me he dado cuenta de la forma como yo actúo, la forma como hago las cosas, la forma como reacciono frente a mis hijos o frente a mi esposa, que es la misma forma como mi papá lo hacía. Y sin pensarlo, sin querer hacerlo, porque una de las cosas que no quiero es hacer las cosas malas que mi papá hacía, ¿verdad? Siempre le he pedido al Señor ser diferente, pero llega un momento que yo reacciono de la misma forma. Cuando estoy en un problema, cuando estoy confrontado, cuando estoy en un conflicto, ¿verdad? Y después me doy cuenta, y después tengo que ir donde el Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, corta esto en mí, porque yo no quiero hacer lo malo que mi padre o mis padres hicieron conmigo, con mis hijos y con mi esposa. Esas piedras tienen que ser removidas. Y cuando esas piedras todavía están allí, Dios no le permitimos a Dios. Me cuesta mucho decir Dios no puede hacer milagro, porque eso no es verdad, ¿verdad? Pero no le permitimos a Dios que el milagro en nuestra vida sea hecho. Y entonces es importante que nosotros descubramos cuál es la piedra que se interpone entre nosotros y el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? El resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Yo llevé una piedra en mi corazón por más de 20 años con mi papá. Yo les he contado eso. Resentido con mi papá, enojado con él por las cosas que él hizo, con mi mamá, con todo lo que pasó después, conmigo mismo, ¿verdad? Por casi 20 años yo llevé esa piedra en mi corazón. Una piedra de amargura, una piedra de dolor, una piedra de resentimiento, una piedra de dudas en cuanto a mi papá. Y no fue sino cuando yo removí esa piedra, cuando yo fui donde mi padre y le dije: papi, perdóneme. No quiero explicaciones suyas, no quiero oír ninguna explicación, no quiero oír ninguna excusa. Solo necesito su perdón. ¿Pero de qué, mijo? Bueno, no le voy a decir todo lo que yo sentí y todo por lo que pasé, pero por favor perdóneme. Y ese día yo removí esa piedra de dolor, de resentimiento, de falta de perdón, y el Señor comenzó a hacer milagros nuevos en mi vida ministerial, porque yo ya era pastor en ese tiempo y todavía tenía una tremenda roca allí con mi papá. Pero fíjense ustedes, hermanos, es interesante esto, y este punto es algo que quiero recalcar también. Esa piedra removida, ¿verdad? No es solo para ser removida. Y aquí fue donde el Señor habló a mi corazón y me dijo: una piedra removida tiene un propósito, tiene un significado.
Y en la Biblia las piedras tienen un significado. Ustedes han visto, las piedras hay en cantidad en el desierto, en Israel, y las piedras siempre cumplieron como un propósito bíblico, ¿no? Y estuve investigando un poquito y, por ejemplo, en la antigüedad, las piedras eran levantadas como señal, como un pacto, ¿verdad? Como varias cosas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le dijo que la piedra era Él mismo. Fíjense ustedes qué interesante el concepto de piedra en la Biblia. En Mateo 21:42, Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular? Dice, ¿y quién era esa piedra angular? Era Él. No vayan ustedes a estar pensando todavía que Pedro era la piedra sobre la cual Él iba a edificar su iglesia, ¿no es cierto? Eso es antibíblico, que nadie lo vaya a pensar. Pedro no era la piedra. El Señor Jesús es la piedra angular sobre la cual Él edifica su iglesia, sobre la cual la iglesia está edificada. Y en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando aquí el apóstol Pablo de los israelitas en el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Fíjense ustedes qué tremendo el significado, el sentido de una piedra, el sentido de una roca. Y cuando los hombres de Dios en el Antiguo Testamento levantaban piedras, ¿no es cierto? Esas piedras que de alguna forma habían sido un obstáculo para ellos, esas piedras quedaban como un testimonio ante todas las generaciones que iban a venir de los milagros y de las grandezas de nuestro Dios. En Génesis 35, por ejemplo, cuando Jacob se encuentra con Dios, ¿verdad? Y Dios lo bendice, y Dios le dice las promesas que Dios tenía para él, y le cambia el nombre, y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, que significa engañador, ahora te vas a llamar Israel, y de ahí proviene el pueblo de Israel. Por eso Israel se llama así, por Jacob, porque él fue llamado por Dios Israel. Y entonces dice que ya cuando pasó todo esto, ¿no es cierto?, Jacob levanta una señal de piedras allí donde él estaba, y llama a ese nombre de ese lugar Betel. ¿Y ustedes saben qué significa Betel? La casa de Dios, la casa del Señor, allí donde Dios habló con él y le hizo promesas a él. Y entonces, pero miren ustedes, esta es la más impresionante de todas, Josué. Cuando Josué estaba pasando del desierto hacia la tierra prometida, ¿verdad? El río Jordán estaba allí, entre la tierra prometida y los israelitas. ¿Y qué fue lo que pasó? Ustedes conocen la historia. El Señor le dijo, mira, haz esto y esto, y Josué lo hizo. Josué mandó a los sacerdotes con el arca, y cuando los sacerdotes pisaron el agua, el río Jordán se abrió, ¿no? Fíjense ustedes qué impresionante esto, porque uno dice, el mar está quieto, y si se abre, pues no hay problema, pero que un río se abra, y que todo el agua que está viniendo por ese río, ¿dónde se va? ¿Dónde se quedó? Y los israelitas pasaron por ahí, por ese río, a la conquista de Jericó. Y cuando ellos pasaron, Dios le dice, mira, ahora vamos a hacer una cosa. Ya ustedes están acá del otro lado. Yo ya hice el milagro. Ustedes pasaron por tierra seca. Y ya están aquí en el milagro de la conquista, lo que yo les prometí hace 400 años, de que esta tierra iba a ser de ustedes. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, ustedes pueden leer la historia allí, en Josué 4, ¿verdad? El Señor le dice, manda 12 hombres de las 12 tribus para que regresen al río, a la mitad del río, y cojan cada uno 12 piedras de ahí del río, y las traigan acá, y las lleven al campamento, y cuando estén ahí en el campamento, levanten una columna con esas 12 piedras, para que ustedes y las generaciones que van a venir recuerden que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios para quien no hay nada imposible.
Entonces, hermanos, el remover la piedra no queda solamente allí. El Señor quiere que nosotros quitemos esas piedras que hay en nuestra vida. Pero que al quitar esa piedra quede como un testimonio viviente para ti, para tus hijos, para tu familia, para la iglesia y para todos los que te conozcan, que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que hizo tu milagro, el Dios que te cambió, el Dios que te transformó, el Dios que te dio todo lo que tú tienes ahora. No podemos simplemente quitar la piedra y que el milagro ocurra y que la gente no sea testigo de lo que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, refiriéndose a nosotros, a ti y a mí, al pueblo de Dios, como piedras vivas, dice el Señor. Fíjense ustedes cómo utiliza esto, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que seamos esas piedras vivas y que cuando Él nos hable que tenemos que remover una piedra de nuestro corazón para que Él pueda hacer el milagro en nuestra vida, que estemos listos a obedecerle. Lo único que Dios necesita es que tú quites la piedra, esa piedra que está estorbando ese milagro de Dios en tu vida. Cuando tú la quitas, Dios actúa. Mientras la piedra está allí, Dios no lo hace. Y quisiera que todos nosotros fuéramos esas piedras vivas que la gente pueda ver y que nosotros podamos decirle a la gente, mira, yo quité esta piedra y el milagro ocurrió. Y que podamos decirle a la gente, cuando tú quites esa piedra que hay en tu corazón, esa piedra que hay en tu mente, el milagro de Dios va a llegar a tu vida. Quisiera que pudiéramos orar y pedirle a Dios en este día por este milagro que estamos pidiendo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede estar pasando por una situación difícil en nuestra vida, ¿verdad? En este momento mismo yo estoy pasando por una situación difícil. Nunca me imaginé tener un problema con migración aquí en Canadá, ¿verdad? Y yo he estado luchando contra esa piedra que hay en mi corazón, ¿verdad? Porque en algún momento sentí resentimiento, porque en algún momento sentí dolor, porque en algún momento busqué culpables. Y yo aquí quiero pedirle perdón a Susi, porque posiblemente a algunos de ustedes les he comentado eso. Yo en algún momento llegué inclusive a echarle la culpa a ella, porque cuando ellos me pidieron este favor yo no lo quise hacer, y fue ella la que me pidió, la que me rogó. Lo hicimos y he estado con esas piedras allí en mi corazón, ¿verdad? Pero este mensaje, como les dije, no es para ustedes, hermanos, es para mí. Son piedras que necesitan ser removidas para que Dios haga el milagro. Y estoy tratándolo, estoy luchando con eso. Piedras que han ocasionado en estos días mala relación con mi familia y actuar de manera que no quisiera actuar, pero que lo he hecho porque hay esas piedras que están ahí estorbando. Y en este día yo quiero que el Señor me ayude a que yo pueda remover esas piedras y esperar el milagro de Dios. Y si alguno de ustedes todavía tiene alguna piedra ahí en su corazón que piensa que está impidiendo que Dios haga ese milagro que quiere hacer en tu vida, este es el día. Este es el día que tú le puedes decir al Señor, mira Señor, esta piedra de
resentimiento, de dolor, de falta de perdón, de desobediencia. Esta piedra que posiblemente viene desde mis abuelos, desde mis padres, que seas tú mismo ayudándome a quitarla. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. No le pidas a Dios que te la quite, porque Dios no te la va a quitar. Eres tú el que la tienes que quitar. Dios quiere hacer el milagro, pero eres tú el que lo tiene que hacer. Y esa es tu decisión en este día. Y vamos a participar hoy día de la cena. Y quería que lo hagamos en este espíritu, en este sentido, en este corazón. Que Dios remueva todas esas piedras que todavía pueden haber en nuestras vidas para que ese milagro de Dios sea hecho. Hermano. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.